Chicos, buenos días. Hoy día estamos jueves 27 de agosto. Ya faltan poquitos días para acabar este mes. Y hoy vamos a hablar sobre los cambios después de la conquista. Vamos a recordar un poquito la clase de la semana pasada. Vimos la toma de Cusco, cuando los españoles llegan a Cusco. Entonces, unos, unos incas decidieron luchar y enfrentarse a los españoles para poder recuperar su cultura. Pero esto no se dio lamentablemente y los españoles llegaron a tomar posesión de la ciudad de Cusco y esto va a traer muchos cambios consigo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la cultura inca experimentó una serie de transformaciones luego de la derrota de los incas, exactamente los incas de Vilcabamba, los últimos que se enfrentaron a los españoles. Entonces, las transformaciones de la conquista se van a dar en diferentes aspectos. Vamos a ver en el caso en la población, cuál fue el impacto, los cambios que tuvieron. El impacto de las nuevas enfermedades como la gripe, viruela y sarampión produjo un importante descenso en las poblaciones indígenas de América del Sur. En el caso de los indígenas del Caribe, desaparecieron. Yo sé que se recuerdan que cuando estas enfermedades aparecieron, llegaron muchísimo antes que los españoles llegaran al territorio del Tahuantinsuyo. Por eso es que el Inca y su sucesor murieron y se dio esta disputa entre Huáscar y Atahualpa. Entonces, estas enfermedades que son virales avanzan pues por el aire y llegaron mucho antes. Y exactamente, los pobladores indígenas no tenían conocimiento de cómo curar estas enfermedades. Por eso es que murieron tantos indígenas, muchísimos, tanto así que hasta el propio Inca murió. Y en otros lugares, como en el Caribe, desaparecieron por completo porque les afectó con más fuerza estas enfermedades en ese lugar. En cuanto a la economía y la tecnología, se pasó de una economía agrícola a una economía centrada en la minería. ¿Por qué razón? Porque los españoles lo que querían era el oro que había en el imperio. Entonces, antes, en el tiempo de los incas, la economía se basaba en la agricultura, ¿no? En lo que se cosechaba, se guardaba y se distribuía de tal manera que la población no moría de hambre. Todo aquel que trabajaba tenía sus alimentos. Pero los españoles tenían otra cosa en mente y ellos lo que querían era el oro. Por eso es que pasa de la agricultura a la minería, a extraer todo mineral que se pudiera. Ahí se abusó, se maltrató y también murió mucha, pero mucha población indígena. Se utilizó el arado y la rueda y se introdujo el ganado vacuno porcino. Eso son los aportes que han traído los españoles, ¿no? Ellos trajeron la rueda, el arado, el ganado vacuno, porcino, ¿no? Los cerditos, las vacas, los toros. Y también trajeron los caballos, porque aquí no habían caballos. En cuanto a lo político, fue el fin del poder incaico y se implementó el virreinato. La próxima semana vamos a hablar ya estrictamente de lo que es el virreinato. Los curacas fueron los intermediarios entre el Estado español y los indígenas. Se agrupó a los indígenas en pueblos o reducciones
bajo el poder de los curacas y españoles. Ellos necesitaban personas que pudieran ayudar a controlar a la población. Entonces, estas personas fueron los curacas, los que se encargaron de ser intermediarios, ¿no? Entre el Estado español y los indígenas. ¿Para qué? Para que haya una mejor comunicación. Después vamos a ver en lo cultural y en lo social. Se impuso el castellano como lengua oficial. ¿Por qué? Porque los españoles hablaban este idioma, el castellano. Entonces se impuso esta lengua como oficial. Se extendió el uso del quechua como una lengua empleada para el proceso de evangelizar. Ese era otro fin de los españoles, que todos tenían que someterse a su religión, a la religión católica. Entonces, los indígenas no todos hablaban castellano, estaban en ese proceso de aprendizaje a la fuerza. Entonces, se valían de su lengua natal, que es el quechua, ¿para qué? Para evangelizarlos, para hacerles conocer la religión católica. Se difundieron costumbres hispanas, africanas y andinas. Claro, al venir los españoles, ellos también trajeron consigo sus costumbres. ¿Y por qué también decimos africanas? Porque también llegaron africanos aquí a nuestro territorio. Entonces, ellos también compartieron sus costumbres. Entonces, se tuvo una difusión de de estas tres culturas, ¿ya? Ahora, hay algo muy importante que también se dio. Una de las consecuencias más notorias que trajo la conquista fue el inicio de un proceso de mestizaje. ¿Qué quiere decir esto? La unión de etnias distintas, que luego derivó en un mestizaje cultural. Claro, porque si, como acá podemos observar en la imagen, si un español se junta con un indígena, me va a dar un mestizo, pero este mestizo va a adquirir ¿qué cosa? Las costumbres indígenas y las costumbres españolas. Entonces, también se va a dar ¿qué cosa? Un mestizaje cultural. Entonces, acá podemos observar cómo fueron estas uniones entre etnias distintas. Por ejemplo, los españoles con los indígenas nos daba como resultado los mestizos. Un español con un negro nos daba como resultado un mulato. Un negro con un indígena nos daba como resultado un sambo, ¿no? Es el mestizaje que se dio. Por eso es que nosotros somos conocidos como una combinación de todas las sangres del mundo, de todas las sangres del mundo. De eso somos producto los peruanos. Tenemos de todos lados. ¿Por qué? Porque se dio como consecuencia a la conquista de los españoles. Entonces, chicos, la tarea para el día de hoy es responder esta preguntita y pegar imágenes o dibujar los cambios que trajo la conquista. No me quiero despedir sin antes decirle que no se olviden, tómenle fotitos a sus tareas, me las envían y cuídense mucho, chicos. Mucho, mucho, mucho. La situación está bastante, bastante complicada. Entonces tenemos que cuidarnos el triple. ¿Ya? Un besito, los quiero mucho.